Mi nombre es Jorge Grisales. Yo me puse a analizar mi vida entera y desde el nacimiento, desde el embarazo de mi madre, cuando yo estaba en el vientre de ella, fueron eventos traumáticos en el que mi madre se enfermó de lupus y por su enfermedad se olvidaron del embarazo. Le hicieron tratamientos que eran tratamientos contraproducentes para una mujer que está en embarazo. Y realmente el médico llegó con una orden de aborto para mi mamá, porque en Colombia realmente el aborto es ilegal, tiene que haber una orden médica. Y mi madre dijo que no. Pero cuando ella se recuperó de su enfermedad y llegó a la casa, lo que causó el parto mío fue un enfrentamiento entre mi mamá y mi papá. Entonces no puedo yo evitar a veces pensar que en mi mismo nacimiento hubo violencia. Y esa violencia ha marcado una historia en mi vida. En mi niñez, pues precisamente como fue niño prematuro, de 6 meses de embarazo. Yo nací cuando estaba en el 6º mes de embarazo de mi mamá. Yo siempre fui el típico niño flaquito, bajito de gafas, y a mí pues me la montaban en el colegio. Y sufrí mucho bullying, hasta que un día encontré mi primer elemento de defensa, que fue la ira, y estallé. Y en ese momento me di cuenta que al adoptar esa identidad de iracundo, de loco, ya me iba a librar de ese mal. Y me funcionó por muchos años. Pero no era yo, era simplemente una máscara. Y no estaba lidiando con todo el dolor y con todos los problemas que yo estaba sufriendo. Más adelante en mi vida empecé a sufrir otras máscaras. Cuando yo me vine a Estados Unidos fue por un elemento en el que hubo un elemento de violencia en mi familia, en el que hubo un secuestro y la desaparición de un ser querido. Y lo que terminó sucediendo fue que nos vinimos a Estados Unidos y dejamos eso sin resolver. Y lo que yo hice cuando llegué acá a Estados Unidos, con una depresión tremenda, con ganas de suicidarme, con intento de suicidio, fue el refugiarme en el alcohol, en la rumba, en las mujeres, y el cerrar completamente mi corazón. O sea, los sentimientos son para los débiles. Y empecé en un ciclo autodestructivo en el que realmente no había nada bueno en mi vida. Finalmente conozco a la que ahora es mi esposa, pero en vez de ayudarla, en vez de yo brindarle algo bueno, le estaba brindando más dolor. Le estaba brindando un ambiente que no era sano, por todo lo que yo tenía. Y es durante todo este torbellino en el que yo conozco a Cristo. Y Cristo, pues para mí, me trajo unos cambios espectaculares en mi vida. Me trajo una convicción de quién era yo antes y quién era después. Pero lo que yo no me esperaba y me di cuenta a través de este proceso es que yo entendía que Cristo me había perdonado, pero yo no me había perdonado a mí mismo. Y no me había perdonado porque de pronto no defendía a mi mamá. No me pedía perdón a mí mismo porque no era un buen esposo, buen hermano, buen hijo. Por actitudes que yo tenía en mi interior que yo no las estaba controlando, sino que me estaban controlando a mí. Y es a raíz de eso que yo empiezo este proceso, y este proceso fue difícil, fue doloroso, pero al final fue la recompensa fue muy grande, muy alta, porque en estos momentos yo estoy viviendo una nueva etapa en mi vida, una etapa en la que ya realmente yo veo cómo tengo sanación en mi alma, cómo tengo sanidad en cómo yo manejo las cosas, cómo yo respondo, cuáles son mis reacciones, mi relación con mi mamá, mi relación con mi papá, mi relación con mis hermanos, con mi esposa. Y yo no hubiera podido haber hecho esto si no era porque Dios está conmigo. Y esa es la clave de este programa, en que este programa no se trata de simplemente
tomar unos pasos y tomar unas decisiones y leer unos libros. No, es entender que Dios está en control. Entender que Dios es el que te va a ayudar. Entender que Dios es el que te va a sanar. Y tú tienes que hacer tu parte en el proceso. Pero tú no estás en control. Y es a través de eso en el que yo puedo decir en estos momentos: hoy celebro mi recuperación junto a mi familia y continúo creyendo en una vida sobrenatural.